y el Señor viene trabajando en nosotros. Algunos tenemos más tiempo que otros en el Señor y hemos visto avances en nuestra vida desde el momento en que nos convertimos, y quisiera que charlemos sobre, rápidamente, cómo cuidar nuestra vida espiritual, lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo cuidar. Y este pasaje nos introduce. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Si hay algo tan importante que tenemos, es nuestra vida en Dios. Y tenemos que cuidarla. Y el que tiene esta vida ha encontrado felicidad, gozo en el Señor y la cuida. Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para cuidar nuestra vida espiritual. En 2 de Timoteo 2:8, el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, no sé cómo sigue, no me acuerdo bien, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Antes de la obra tiene que existir la comunión con Dios. Mi relación personal con el Señor tiene que crecer aún más y más. Yo veía un poco, mientras pensaba en acordarme de Jesucristo, esto nos tiene que llenar de alegría porque Él nos salvó, nos dio una nueva vida. Es la persona de Jesús la que nos hace feliz. Lógico, después vamos a hacer la obra del Señor, pero el Señor primero nos llama a Él antes que a su obra, a hacer algún tipo de servicio. Entonces yo tengo que mirarle a Él, enamorarme más de Él. Era fiel discípulo Timoteo, pero Pablo le tiene que decir: acuérdate de Jesucristo. A veces, en medio de las actividades que tenemos o de las cosas que hacemos, nos olvidamos del Señor, de la alegría de estar con Él, nada más. De que Él está conmigo, yo estoy con Él. Él ha perdonado mis pecados. He arreglado las cuentas con Él, trato de estar a cuenta con el Señor. Pero mi alegría es Él. ¿Se acuerdan del ejemplo de Marta y María? Que Jesús fue a visitar la casa de Marta y María. ¿Y qué hizo Marta? ¿Y qué hizo María? Marta se puso a servir al Señor enseguida, a ponerle la mesa, preparar la casa para recibirlo. ¿Y qué hizo María? Fuerte. Se sentó a los pies del Señor.
Y entonces el Señor le tiene que decir a Marta, 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 afanada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Su relación con el Señor. Priorizó más que su servicio a Dios. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Otro ejemplo. Cuando Pedro niega al Señor y al Señor lo crucifican, lo matan, Pedro, cuando lo niega 3 veces, sale llorando amargamente, arrepentido de lo que había hecho, había entregado al Señor. Había caminado con el Señor 3 años y medio, lo conocía a la perfección. Y cuando Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, ¿él qué dijo? Yo jamás. Yo nunca me escandalizaré de ti. Pero en el momento de la prueba, de la situación difícil, él claudicó, trastabilló. Jesús ya sabía esto, ¿no? De antemano, se lo dijo. Entonces se imaginan Pedro cargando la culpa mientras lo crucificaban al Señor. Y cuando se fue el Señor, para él se le terminó toda esperanza, junto con los discípulos. Yo digo cosas conocidas, todos conocen la historia. Pero quiero hacerles este ejercicio. Acuérdate de Jesucristo. Él se fue angustiado, dice, me voy a pescar. Vuelvo a lo mío. Le fallé al Señor. Y por ahí podemos tener nosotros algún sentimiento de fracaso, de desilusión, porque muchas veces le hemos fallado al Señor. Y Él se fue a hacer lo que sabía hacer. ¿Qué sabía hacer? Pescar. Y con Él se fueron los otros discípulos. Estaban angustiados, estaban resignados. Principalmente Pedro, porque le había fallado. Cuando le estaba negando por 3.ª vez, el gallo cantó y encima el Señor le miró. Lo miró. ¿Qué habrá sentido Pedro en ese momento? Y entonces él estaba así, angustiado. Y de golpe estaba amaneciendo, como de costumbre. No habían pescado nada. Y se divisa en la orilla una figura allá, a lo lejos. Un humito que estaba subiendo. Y Juan, uno de los discípulos, se da cuenta. Y le dice, Pedro, es el Señor. ¿Se imaginan Pedro? Se ciñó, no me acuerdo si se sacó, ustedes me ayudan. Se puso la ropa, su manto, y así nomás se tiró. No le importó ni
ni la barca, ni a los discípulos, era su Señor. Era el objeto de su amor, de su vida. El Señor estaba allí y sabía todo lo que estaba pasando Pedro. ¿Se acuerdan, no? Y 3 veces lo negó y 3 veces el Señor lo restauró. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, ¿me amas? ¿Se imaginan ese encuentro con el Señor? Yo cuando leo las Escrituras trato de meterme un poco en la historia y observar, estar ahí. Y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, yo te amo. Entonces le dice, apacienta mis ovejas. Y después le dice otra vez, Pedro, ¿me amas más que estos? Está reafirmando el Señor. A veces necesitamos insistencia de parte del Señor. No somos de una, necesitamos a veces 3, como Pedro, que nos reafirmen el amor, que el Señor me reafirme su amor, su aceptación. Y Pedro le dice al Señor, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, yo te amo. Y le dice el Señor, apacienta mis corderos. Y otra vez le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, sí, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Y otra vez le confirma, apacienta mis ovejas. Ovejas, las personas grandes, los corderos, a los niños, a los jóvenes. Y restableció su relación con el Señor. Acuérdate de Jesucristo. ¿Se acuerdan de María cuando resucitó el Señor? Estoy tirando ejemplos que conocemos. Sabía dónde lo habían puesto el cuerpo del Señor. Y vio dónde lo pusieron, en la peña, en la roca. Hicieron rodar la piedra, la sellaron, pusieron guardias. Vio todo eso ella. No querían que se robara el cuerpo del Señor. María, junto con otras mujeres, habían acompañado el ministerio del Señor y le habían servido. Y el Señor reconocía el servicio de las mujeres. Y el Señor, al tercer día, resucita. Y ella va, porque como era el día de la Pascua no podía ir, entonces el primer día de la Pascua va para perfumar, ir con ungüentos el cuerpo del Señor, y se encuentra con la piedra removida. Entra, no ve a nadie, sale corriendo, tiene la experiencia con el ángel, junto con otra de las mujeres que le habían acompañado. Y cuando sale corriendo, el Señor le sale al encuentro. Y ella creía que era el hortelano, el jardinero. Señor, ¿dónde lo has puesto? Dime. Así voy a donde está el cuerpo. Y entonces él le dice, María.
Y ella le responde, Raboni, que traducido es Señor, Maestro. Y es el objeto del amor, el Señor. Acuérdate de Jesucristo. Por favor, en esta noche, acuérdense del Señor. Él está junto a ustedes, está obrando, está trabajando en sus mentes, en sus corazones, y los recibe. Esto es parte de cuidar la vida espiritual. Digo algo más porque ya me extendí bastante en este punto y no quiero decir mucho más. A ver, porque tengo varios. Traten de evitar vivir de experiencias pasadas en el Señor. El Señor me llenó de su Espíritu. Fui lleno del Espíritu Santo en un retiro. ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿Ahora? No, en el 2012. En el 2010. 7 años, 5 años. Tenemos que procurar ser llenos del Espíritu Santo, buscar al Señor, buscar las experiencias con el Señor. El Señor está vivo, está presente. Pablo también le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avivemos el fuego de Dios en nuestras vidas. ¿Vos cantás en tu casa? ¿O cantás en las reuniones? Y alguno me puede decir, yo no canto en las reuniones. Mejor canto en casa porque desafino si me llegan a escuchar los hermanos. Cantá al Señor, tu casa. No esperé las reuniones. Da gracias al Señor. Recién damos gracias al Señor por la vida, por el sustento, por la salud, por el trabajo, por el estudio. No vivir de experiencias pasadas. Procurar la oración, la comunión con Dios. Tampoco no andé picoteando de iglesia en iglesia. Porque así no se crece. Hoy estoy acá, mañana me voy. No. Echemos raíces en nuestra casa, en nuestro hogar, donde hemos conocido al Señor. Algunos viven de seminarios, de capacitaciones, de eventos, pero todos saben, nosotros hemos aprendido y tenemos las reuniones de la relación de discipulado, la del grupo familiar, los grupos caseros y la reunión congregacional. Las tres son importantes. Estoy diciendo cosas conocidas. La del discípulo con el discipulador es muy importante. La del grupo, muy importante. Y la reunión de domingo también es importante. Justo estábamos viendo con el grupo familiar
Estábamos hablando sobre el tema del estar juntos. Qué importante que es. O en las reuniones o afuera de las reuniones. Pero en las reuniones, por eso es importante la asistencia. Hay más o menos 3 características que resaltan en una reunión general. Y lo sabemos. Es la adoración, es la comunión y es el ministerio de la palabra. Y entonces, si uno es constante en asistir, en venir, más refuerza con el discipulado, crea relaciones, por eso tenemos que estar en los grupos familiares. Va a haber desarrollo espiritual. Si no, nos vamos a estancar. Que no sea una costumbre el faltar, sino el de estar. Donde Dios está, y Dios está aquí. Dios está donde 2 o 3 están congregados en su nombre. Entonces, cuidemos nuestra vida espiritual. Y tendría otros puntos más, pero lo dejemos acá. Lo único que quiero decirles, porque me impactó el primer punto, por eso hice hincapié, de que nos acordemos de Jesucristo, que es lo más importante. El Padre, Dios el Padre, hizo hincapié en su Hijo Jesucristo. Dice el Padre: este es mi Hijo amado. En quien tengo contentamiento, tengo alegría con este Hijo. Le produjo una alegría Jesucristo a Dios el Padre, que se despojó de su gloria, se hizo uno como nosotros, se identificó con nosotros y encima se hizo siervo de nosotros. Esta es la gloria del Padre, su Hijo Jesucristo. Y esta tiene que ser nuestra gloria. El Señor Jesús, el objeto de nuestra adoración. Yo me quedo conforme en crearles solamente esta noche hambre de Jesús, hambre por el Señor. Es lo que ha movido y mueve mi vida. Siempre ha sido así. A veces he tenido altos y bajos. Pero el sentido de mi vida es Jesucristo. Y todo lo demás viene por añadidura. Y todo lo demás se va completando, va esperando su momento. Pero tienen que estar alegres con el Señor. La alegría de estar en el Señor. Es eso, nada más. Jesucristo es la felicidad de nuestras vidas. Así que esto sea la motivación. De ahora en más, reafirmen su amor por el Señor. Y Él se les va a revelar aún más. Dios tiene más cosas para darnos. Pero es el estar con el Señor. Acuérdate de Jesucristo. Amén. Bueno, terminamos acá. Oramos.
Ahí donde vos estás, ora para el Señor. Renova tu pacto con el Señor, ahí donde estás. Decile, Señor, te doy todo. Acá tenés. Y entreguemos la vida. Que crezca el amor, la pasión por el Señor en esta noche. Oh Señor.